recordación y podamos compartirlo con más personas. Entonces, ante todo, me quiero presentar. Mi nombre es Claudia, para las personas que no me conocen. Eh, Soy Hannah Coach, coach ontológico, con una especialización en neurociencia, biodescodificación y física cuántica. Y el objetivo de hoy es que podamos integrarnos y darle la bienvenida a la doctora de la Fundación USUI, de la organización USUI, que hace parte de nuestro convenio que hemos realizado también eh, con estas Vamos, organizaciones maravillosas, miramos la comidita. Vamos. España y también Honduras y Colombia. Así que, doctora Sandra, bienvenida a usted, a sus invitadas, a sus invitados. En verdad, para nosotros es un honor. Aquí en sala se encuentran algunos de nuestros Master Trainer, otros también son trainer, o sea, son coach, Master Coach, que están ya terminando su formación en nuestra organización desde nuestro pilar educativo. Así que ante todo, bienvenida y no sé si quiera darles un saludito a sus invitados también. Tienes el micrófono muteado. Voy a mirar si, a ver. Listo, ahí. Mira a ver si lo puedes abrir. Audio, ok. Ahora, Exacto. buenas noches, es un placer estar con ustedes, agradecida por la invitación a ser parte de su maravillosa fundación y poder contribuir al bienestar de muchísimas personas en Honduras e internacionalmente. Estoy muy contenta y una bienvenida, un gran abrazo a todos mis compañeros que están aquí presentes, a la doctora Farah también, que invitó muchos amigos, psicólogos. Estamos aquí para aprender un poco más, siempre se aprende algo nuevo y qué importante tema. A mí me encantó este tema. Yo creo que a todos nos interesa esta noche aprender un poquito más, ¿verdad? Muchas gracias, un abrazo. Tienes tu micrófono cerrado, Hannah. Bueno, muchas gracias. Muy felices con esta nueva alianza. Estamos aquí para las comunidades, para poder apoyar tanto a mujeres como a hombres en todos estos temas que son supremamente profundos y que tienen que ver con el ser, con la transformación y con todo lo que nosotros necesitamos para poder eh, culminar nuestro propósito de vida acá, pues en este plano maravilloso terrenal. Entonces, la idea es que el día de hoy hablemos acerca de la procrastinación y el miedo, ¿sí? Eso es un tema muy, pero muy profundo, ya que a veces pensamos que están totalmente separados, cuando en verdad el uno, sí, el uno es como el impostor y el otro es quien lo acompaña, ¿ya? Porque en últimas, cuando postergamos las cosas, entonces todo tiene un fondo y una profundidad. Y el acompañante del miedo viene siendo la procrastinación o en últimas, todo lo que tiene que ver con el posponer absolutamente todas las cosas que nos hemos propuesto en nuestra vida. Y básicamente romper ese miedo y esa procrastinación es como si estuviéramos rompiendo un hielo, un trozo de piedra. Y esto verdaderamente cuando no somos conscientes de lo que nosotros necesitamos para hacer eso,
Entonces nos acompañan miles de emociones. Y por eso en la invitación yo decía, el miedo es una gran mentira que nosotros hemos permitido que se instale en nuestra vida y la procrastinación es su cómplice. Y juntos esa dupla pues hace que nuestra vida sea totalmente paralizante. Y el día de hoy no vamos a hablar de motivación, sino que vamos a hablar de recordación. Vamos a recordar quién verdaderamente somos. A eso hemos venido, a recordar quiénes somos y sin importar cada cosa que nosotros podamos sentir cuando nos disponemos a hacer algo, debemos saber de que aunque el miedo es real, ¿sí? Aunque el miedo es real, el miedo no nos puede dominar. El miedo es algo que es muy normal en nuestras vidas, pero es como un guardián, es como una sombra que aparece cuando hay algo cerca de nosotros por lograrse. Y sentir miedo es básicamente sentir que hay algo por hacer, ¿sí? Que hay algo por hacer, pero que nuestros propios pensamientos, nuestras propias emociones, nuestros propios recuerdos, pues nos hacen sentir como esa parálisis. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que soltar? ¿Cuál es la historia que nos contamos constantemente? Y nadie nos dijo que el miedo es básicamente la evidencia falsa de algo que parece real. Lo damos por hecho, pero son solamente suposiciones. Entonces, damos por hecho que si emprendemos algo y si nos disponemos a hacer algo, entonces tal vez por algún recuerdo instalado, nos va a volver a pasar lo mismo. Acompañado de la procrastinación, que es el autoengaño, sí, es un gran autoengaño y disfrazado del juzgar, desde el juicio, se puede ver como la pereza. A veces se nos juzga desde que no queremos hacer, que se nos juzga de que tenemos algún tipo de limitación en cuanto a la pereza, ¿no? Y es una forma muy sofisticada de protección emocional. Cuando postergamos nuestros sueños, no lo hacemos porque no nos importe. Eso es algo muy importante, porque también desde el juicio, a veces tanto nosotros como otras personas pueden lingüísticamente decir es que no haces esto porque no te importa. Y lo más probable es que sí nos importa mucho, pero a lo que se le teme es a fallar, ¿sí? A lo que se le teme es a exponerse, a lo que se le teme es a no estar a la altura, ¿sí? Entonces, preferimos decir más adelante lo hago, preferimos decir o que otros digan cuando tenga más tiempo, cuando aprenda más, cuando mis hijos crezcan, cuando el miedo se vaya o a veces inclusive el silencio. El silencio es una respuesta. Pero la cruda realidad desde el amor, ese más adelante, es una cárcel disfrazada de prudencia. Y cada vez que nosotros postergamos, le estamos diciendo a nuestra alma, tú no eres prioridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque invisiblemente tenemos miedo al éxito. Es una herida invisible. Nadie nos preparó para esto. Nos hablaron normalmente, generacionalmente, desde el miedo al fracaso. ¿Sí? Tú tienes que estudiar esto, porque si tú estudias otra cosa, entonces eso no da dinero. Un ejemplo. Nos hablaron de que si nosotros hacíamos algo diferente,
entonces pues íbamos a ser raros. Se nos dijo cantidad de cosas y verdades para otros instaladas y siempre nos hablaron del miedo. Es algo cultural. Y el miedo al éxito viene con preguntas muy incómodas. Y como las personas que se encuentran acá, que ya conocen nuestros contenidos, trabajamos en base a las preguntas poderosas. Preguntas como ¿cuáles? ¿Qué pasaría si yo me salgo de ese molde? ¿Sí? Ahí la respuesta puede ser es que ya yo no encajaría. Estamos en este mundo y desde muy jóvenes, desde muy niños, siempre estamos a veces con el afán de encajar. Y si yo me salgo de ese molde, entonces significa de que ya yo no encajo. ¿Y qué pasaría si yo me vuelvo más visible que los demás? Estoy decepcionando tal vez a mi clan, que tal vez no fue tan visible. No quiero ser más visible que otras personas para no herir susceptibilidades. ¿Y qué pasaría si yo gano más que mis propios padres, que mi pareja, que la persona que yo amo? Entonces, a veces esa parálisis tiene que ver con el no instalado de hacer y de ser más que alguien que nos rodea, alguien al que amamos. Y tiene muchas, pero muchas líneas que podríamos obviamente ir abordando. Otra cosa importante, y si mi brillo activa la sombra de otros, y a veces sucede, podemos decir, cuando yo brillo, entonces resulta de que otra persona se va a herir su susceptibilidad. Entonces, para no herir susceptibilidades, entonces nos tenemos que hacer más pequeños sabiendo que cada uno de nosotros tenemos un mensaje, un talento, una visión, pero le bajamos el volumen a ese talento, a esa visión. Inclusive le bajamos el volumen a nuestro propósito y a veces lo volvemos invisible. Entonces, tener en cuenta esto es el punto de partida para comenzar a redireccionar nuestra vida, activar nuestra brújula interna y encontrar ese norte que tal vez hemos perdido. Y si alguno de nosotros está viviendo esto o lo ha vivido, entonces en ese momento es cuando debemos tomar la decisión de comenzar a encender nuestra luz y no pensar que por encender nuestra luz vamos a incendiar tal vez a otras personas o vamos a opacar la luz de otros. Y eso es algo muy, pero muy en el inconsciente. Entonces, ¿cómo debemos activar nuestro propósito desde el hecho de dejar de procrastinar y dejar de tener miedo? ¿Sí? ¿Cómo caminar aún con miedo y aún así avanzar? Entonces, nosotros no necesitamos más las motivaciones, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos es comenzar a accionar. Nosotros no necesitamos ya pedir permiso para avanzar aún con miedo. En mi caso, muchísimas veces, así temblando, con dudas, inclusive sin garantías, decidí poder avanzar cuando comencé a tener muchísima claridad de lo que yo debía hacer en esta vida y el rol para el cual yo comenzaba mi existencia. Entonces, un día entendí algo que me cambió totalmente la vida, que postergar no era protegerme, sino que yo misma me estaba traicionando. Entonces, en ese momento, a través de muchas cosas que llegaron a mi vida, decidí levantarme, decidí dar más pasos hacia adelante, no pasos perfectos, pero sí los pasos
que me estaba indicando la fuente, pasos que me estaba indicando el universo, pasos que poco a poco fueron formando, ¿sí? Una valentía enorme y un acto consciente de poder avanzar. Vamos a hacer un ejercicio maravilloso, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio maravilloso y voy a apuntarlo en el chat, porque como no todos están en los grupos, voy a apuntarlo en el chat. Primero que todo, ¿cuál es el miedo que más me ha paralizado hoy? ¿Cuál es el miedo que más me ha paralizado hoy? Recuerden que la procrastinación viene de la parálisis. El no poder avanzar, ¿sí? Es, digamos, la consecuencia del miedo. Entonces, para poder derribar la procrastinación, tenemos primero que trabajar en nuestro miedo. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el miedo que más me ha paralizado hoy? La segunda pregunta, ¿qué historia para justificarme me he contado? Siempre hay una historia detrás de la procrastinación. ¿Y por qué no lo haces? Porque no puedo, porque estoy enfermo, enferma, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Cuando sepa más, cuando esté más preparado, cuando mis hijos crezcan, ¿sí? Y los es que, es que, es que. Entonces, ¿qué historia para justificarme me he contado? Y por última, la pregunta, ¿qué microacción puedo dar las próximas 24 horas, aún así esté temblando? Esa es la tercera. Excelente. Entonces, vamos a dar aproximadamente unos 8 minuticos para contestar estas 3 preguntas y posteriormente las vamos a compartir. Levantan su manito y le daremos el micrófono a las personas que quieran comentarnos. Importantísimo porque esto siempre va a ser un conversatorio. Estas masterclass siempre van a ser un conversatorio, es compartir nuestras experiencias y también lo que nos impide avanzar. Así que 8 minuticos, mis amores.
Listo, excelente. Vamos a levantar nuestras manitos. Vamos a levantar nuestras manitos. ¿Quién quieren opinar acerca de esta maravillosa introspección frente a estas preguntas poderosísimas? ¿Quién quiere levantar la manito? Vamos a ver quién la ha levantado. Ok, perfecto. Vamos con Norma, con Wilson, Isabel. Norma, te escuchamos. Cortico y sustancioso. Muy buenas noches. Pues la primera, uno de los miedos que más me ha paralizado hasta el día de hoy es el miedo a ser juzgada, rechazada, pero principalmente yo creo que todo se va al miedo a ser lastimada. O sea, se deriva en eso. Ahora, ¿qué historia me estoy contando? Me cuento muchas historias, estaba yo mirando, pero una de las principales que me cuento es siempre que no tengo lo suficiente como para lanzarme al ruedo. Esa es lo que engloba todo prácticamente, ¿no? No, es que todavía espérate tantito, voy a capacitarme en esto, voy a capacitarme en lo otro y no me lanzo al ruedo como tal. Ahora, ¿qué acción podría yo dar? Principalmente que a pesar de que yo me esté muriendo del miedo, pues ahora sí que lanzar uno de mis talleres que había yo pospuesto por mucho tiempo, entonces ya de una vez, o sea, ya sacarlo, hacerlo y sacarlo, listo, o sea, esa parte, aunque yo me Excelente. A la piscina de los tiburones. a la Así es. piscina. Bien, así es, Normita. Felicitaciones. Vamos con Wilson. Buenas noches para todos. Hoy me lanzo al agua porque este es uno de mis mayores eh, situaciones que debo trabajar. Entonces, eh, si no, si no lo hago, pues sé que no voy a crecer y no voy a superarme. Pero, ¿cuál es el miedo que más me ha paralizado hoy? Hoy y siempre yo creo que es el miedo, o sea, ahorita lo estaba, hasta le quise ir un poquitico más profundo, y yo creo que el miedo a hacer el ridículo, creo que ese es esa es la razón de fondo. Bueno, ¿qué historia me cuento para justificarme? Pues que eso puede esperar, que no estoy listo. Y qué microacción puedo hacer en las próximas 24 horas, aún esté temblando, pues hace mucho como para romper ese miedo. Precisamente he pensado hacer un video cortico en TikTok, así sea para mí mismo, ¿sí? Excelente. Así se rompe Y el lo miedo. voy o sea, ese va a ser ese va a ser el tema. Este video es para mí, o sea, con el propósito de romper ese miedo, porque sé que tengo muchas cosas por decir, pero ese miedo al ridículo, que lo reconozco, porque no me ha dejado dar ese paso. Entonces, Excelente. espero compartirles el video los próximos 24 horas. Oh, yo ya estaba diciendo eso, que el video no tiene que ser solamente para Wilson, tiene que ser para todos nosotros. Te felicito, Wilson. Vamos Gracias. con Isabel. Isabel, ¿qué se enojaría Isabel? Bueno, mientras llega Isabel, vamos con Ana Beatriz. Ana Beatriz. Hola, buenas noches, gracias. Hola, hola, ¿cómo estás? Ay, bien, feliz de volverte a ver. Ay, qué rico. Pero yo no te veo. Abre cámara, Hoy que no importa. no estoy decente para la cámara, Ok, mi vida, pero te aquí escuchamos. estoy. Pues Excelente. el miedo a hacer el video que tenemos que hacer en clase, no lo he hecho. Ese es tu miedo. ¿Y qué historia me estoy contando? Cuando
esté lista, cuando esté todo perfecto, cuando me sienta preparada, cuando no tenga nervios, pero aún así, en estas 24 horas lo voy a hacer, aunque me tiemble las rodillas, Eso. aunque me sienta como nerviosa, lo voy a hacer. Realmente ya Excelente. no voy a postergar. Gracias. Excelente. Te felicito, Anita. Bueno, vamos con Andy. Andy, cortico y sustancioso. Hola, buenas noches. Bueno, definitivamente el miedo de salir en las redes sociales, de expandir mi negocio, porque empiezo con mucha fuerza, con muchas ganas, y ay, aprendí esto nuevo, lo voy a hacer así, así, y de repente se me baja el ánimo. Pero ya empiezo a identificar que se me baja el ánimo cuando ya tengo que tomar acción. O sea, yo organizo, yo preparo, a mí me vienen las ideas, pero en el momento de tomar acción, ahí mismo me empieza a bajar como el deseo, como que, ay, no, y empiezo a darle muchas vueltas a las cosas. Bueno, la segunda, ¿qué historia me cuento? Que todo está malo, que tengo que aprender más, que no hay dinero, que no había dinero, miedo a ser juzgada, a ser criticada, miedo a equivocarme. Y el tercer paso, pues voy a empezar a hacer la publicidad, hacer los videos y voy a empezar a preparar los talleres con las ideas que ya me están llegando. Pues Excelente, así es. obviamente en las próximas 24 horas un video para hacer publicidad, que es lo más rápido que se puede hacer. Y lo otro, empezar a prepararlo. Excelente. Así es, a tirarse a la piscina de los tiburones. Felicitaciones, Andy. Excelente. Ahorita vamos a escuchar a las dos últimas personas y de ahí vamos a pasar a comprender, a entender y a conocer un término que se llama el biohacking, que es cómo precisamente hackear esa procrastinación y hackear ese miedo y más allá de despedir el miedo, cómo hacer que el miedo sea nuestro aliado. Vamos con Conrado. Muy buenas noches. A ver, el miedo que siempre me había atormentado era el miedo al fracaso. ¿Qué película me montaba yo siempre? Que yo soy un excelente coequipero, que yo soy una excelente mano derecha y si es zurdo, yo soy el mejor zurdo del mundo. ¿Cuál es el reto para romper, digamos, como ese paradigma? Porque la verdad es de que es un paradigma ridículo, ¿no? Ya lo comencé a hacer y ustedes están viendo el letrerito, que es bien diciente, y eso es asumir la responsabilidad y los retos que necesito yo. Y estoy feliz. Muchas gracias. Gracias, Conrado, muchas gracias. Así es, somos propulsores de muchas cosas y principalmente de nuestras metas y nuestro propósito. Vamos con Rocío. Y ya para terminar, Noemi, para que avancemos y continuemos con este maravilloso tema y no se nos quede nada. Yo Vamos estoy con... aquí, ahorita me pregunta qué pasó que no estaba en lista. Ah, bueno, mi amor, ahorita te doy. Vamos a escuchar entonces a la siguiente y de ahí, porque no te vi con la manito levantada, mi vida, ¿vale? No, sí, la levanté, yo no sé qué pasó, fue que se me fue el internet. Ok. Ah, es por eso, tal vez te estábamos llamando. Sí, Así sí, nosotros te sí, dimos el paso. Bueno, mi amor, ahorita sí. entonces hablas. Vamos con Rocío y de ahí con Noemi y por último Isabelita. Hola, buenas noches a todos. Pues el miedo que hasta el día de hoy permanece en mí es lanzar mi contenido digital en redes, así como para tratar de comercializarlo. Incluso le he ayudado a lo curioso es que le he ayudado a otras personas a lanzar sus cursos y hemos logrado tener éxito, pero yo sigo teniendo esa Se te fue el audio, Rocío. Se le fue el es, audio a Rocío. Ahora sí. ok, no sé qué hasta qué parte me escucharon. Que le ayudabas a otros a hacer tus contenidos digitales. Es correcto. Entonces, yo estudié marketing digital y le he ayudado, por ejemplo, a una chica con la que tomé un diplomado de agricultura biogénica
y ella estaba a punto de cancelarlo cuando yo me inscribí porque no tenía suficientes personas. Entonces yo le dije, no, yo sé un poco de marketing digital orgánico sin que pagues y lo logramos. O sea, en 3 días logró la meta de los que necesitaba inscribirse. Sin embargo, yo sigo nada más como que dirigiéndome a las personas que conozco y sé que sé suficiente, pero al día de hoy como que siento todavía esa inseguridad que trabajaba en otra de las sesiones de esto del trainer, de desbloquear esa o transformar esa emoción, ¿no? Porque sigo sintiendo esa inseguridad. Y bueno, dentro de las 24 horas, pues sí podría yo empezar a postear ese contenido de lo que yo sé que realmente sé para llegar a tener más alcance, ¿no? De hecho, ni siquiera tengo todavía un perfil comercial, o sea, lo tengo nada más así como de que la gente que me conoce sabe que doy esa clase de asesorías, ¿no? Pero sí necesito hacer eso. Excelente. O sea que próximamente nos vas a compartir tus redes sociales, ¿ok? Así es, esa es mi tarea. Eso, esa es la tarea, Gracias. para todos seguirte. Listo, vamos con Noemí Donaire. Bienvenida, Noemí. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Eh, el miedo que más me ha paralizado a mí, como dijo Andy, tengo ideas, excelentes ideas, las plasmo, las organizo, eh, las priorizo y las voy ubicando cada una en su lugar y me organizo mentalmente genial, preparo todo. ¿Cuál es la historia para justificarme que ya lo he iniciado varias veces y me quedo a la mitad y luego me retiro? Esa es mi historia. ¿Y qué acción puedo hacer en las 24 horas? Pues asegurarme plenamente que todo lo que he plasmado lo vaya haciendo uno a uno, porque cuando me lo quiero tomar todo de un solo, entonces me bloqueo mentalmente y no continúo. Hay un bloqueo porque siento como que es mucha carga todo lo que quiero hacer de una. Entonces me lo voy a tomar de una en una, de uno en uno, de uno en uno. Exacto. Excelente, Noemí. O sea que estaremos esperando esos contenidos también, nos los compartes a través de la organización social por la cual has venido y estaremos súper gustosos en conocer precisamente todo lo que haces. Y vamos a avanzar precisamente en el biohacking y es paso por paso, ¿sí? Tener un conocimiento de qué representa cada cosa que nos paraliza. Primero que todo, el miedo es una energía no resuelta, ¿sí? Entonces, no estamos defectuosos, ¿sí? Es una energía atrapada que aún no sabe básicamente cómo salir. Y el miedo no es un castigo ni una debilidad, ¿sí? Es una energía, como les decía, muchas veces heredada o aprendida, que se queda ahí estancada y que no sabe cómo actuar. Entonces, no hay nada mejor para eso que hemos hecho anteriormente algunos ejercicios como externalizar el miedo y comenzar a tener una conversación con ese miedo para nosotros poder tener un racionamiento, inclusive escribirle una carta con cada una de las cosas que sintamos al respecto en medio de esa parálisis. El miedo a no ser suficiente se genera normalmente en las creencias formadas entre los 0 y los 7 años. El miedo al rechazo viene inclusive a través de un trauma emocional, ¿sí? Por no, tal vez no ser aceptados o por cualquier tipo de trauma. Y el miedo al éxito viene de una disonancia entre mi yo, ¿sí? Mi yo, mi brújula, mi parte espiritual y el yo condicionado. Entonces, entender esto absolutamente es muy importante. Y más allá de poder comprender de dónde viene y cuál es el origen, es qué hago en el momento que siento miedo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sentimos miedo, no hay que darle la espalda, sino que precisamente con la externalización de la emoción, como si nos sentáramos frente a frente con el miedo y preguntarle, ¿qué parte de mí aún no ha sido abrazada?
Y vamos a hacer esa pregunta. ¿Qué parte de mí aún no ha sido abrazada? Entonces, hagamos el ejercicio. ¿Qué parte de mí aún no ha sido abrazada? Normalmente cuando sentimos miedo es porque hay un vacío y desde ese vacío, ¿sí? Tenemos que comenzar nuestro punto de partida. ¿Sí? Entonces, ¿qué parte de mí aún no ha sido abrazada o abrazado? 5 minuticos. 5 minuticos para que podamos analizar y hagan el ejercicio. Externalicen el miedo. Hagan de cuenta que están sentados en 2 asientos y al frente tienen esa emocionalidad, ese miedo y van a comenzar a hablar con él. 5 minuticos. Claudia, qué pena. Hablaste de 3 miedos. ¿Cuál es el tercero que se me fue la señal y no alcancé a escuchar? Gas? Vale, ya te lo digo. Ya te lo digo. Hablamos. Vamos a mirar. El miedo a no ser suficiente. De 0 a 7 años, ¿no? El miedo al rechazo que viene de un trauma emocional. Y el miedo al éxito que viene como de una disonancia entre mi yo interno y el yo condicionado, ¿sí? O lo que yo percibo que puedo o no puedo hacer, ¿ok? Gracias. Listo, Lucy. ¿Nombramos edades? Contesto la pregunta que está en el chat. Miedo a no ser suficiente viene de las creencias formadas de los 0 a los 7 años. Los otros dos solamente es el miedo al rechazo, que es por un trauma emocional independientemente en cualquier tipo de edad, y el miedo al éxito viene de una disonancia. Entonces, es la falta de conexión entre mi yo interior y mi mente que condiciona absolutamente todo lo que yo quiero hacer. Listo, avanzamos. Entonces, levanten sus manitos a 3 personas para poder avanzar con la masterclass. 3 personas, entre ellas Isabelita que se nos quedó por fuera ahorita en el bloque. Entonces está Wilson, Isabel. Isabel va de primerita. Te escuchamos, Isabel. Bueno, yo he tenido mucho miedo a la oscuridad, ejemplo, y me ha tocado enfrentarme a ella y decirle, tú eres mi amiga, porque cuando yo tengo el miedo, yo me paralizo. Y yo me parece que veo personas y me parece que veo gente que está mm,
con armas y cosas así, porque ya tuve esa experiencia y fue impresionante. Ese miedo eh, fue algo que me tocó hablar con la oscuridad y decirle, bueno, vamos a ser amigas. Y empecé a hacer una conversación con ella, porque realmente fue como algo impactante para mi ser. Si yo no hubiera tenido ese contacto con ella, con la oscuridad, yo no hubiera podido dormir esa noche. Y fue un Listo, Isabel. rechazo mío y el niño me decía, mamita, pero usted, ¿por qué le da miedo a la oscuridad? Aquí no pasa nada, aquí no hay nada. Mire las ventanas, aquí no hay armas, nadie te está apuntando. Pero yo tenía ese miedo impresionante a tener, a estar con la oscuridad y eso me impactó, que quedé como que, como la abrazaba y me tocó hacer esa carta que tú dices y empezar a escribir y me salí para la puerta. Hice la carta, pero yo no sabía nada de esta clase. Hice la carta, ¿cómo me hago amiga de la oscuridad? Entonces hice la carta y me paré en la puerta y abrazaba como la oscuridad, porque fue la única manera de poder dormir y así me quedé más tranquila. Y esa fue la manera. Eso Qué les linda, puedo compartir. Isabel. Qué linda, Isabel. Gracias por compartir tu experiencia y efectivamente cuando externalizamos nuestras emociones y las volvemos nuestras amigas, nuestras aliadas, eh, resignificando todo esto hacia el aprendizaje, entonces pues vamos a poder ver las cosas desde un punto de vista totalmente diferente. Ahondar en el por qué, ahorita vamos a ver un poco acerca del ciclo de la procrastinación. El punto de partida de la procrastinación siempre será el miedo paralizante, y esto nos lleva a procrastinar. ¿Sí? Si no hubiera miedo, no procrastinamos. ¿Sí? Porque postergamos es porque tenemos un miedo ahí muy internamente, ¿vale? Entonces vamos a escuchar a Wilson. Gracias, Isabelita. Con Bueno, gusto. gracias. Siguiendo con de ese propósito de exponerme para expandirme, nuevamente levanto mi mano. Eh, Haciendo relación a lo que tú decías de los miedos, entonces relaciono ese miedo al ridículo con el rechazo, ¿cierto? O sea, Hannah, me puedes, si tiene relación, ¿cierto? Claro, porque algo te sucedió en algún momento Mm. que te sentiste ridiculizado, sentiste el miedo, se te quedó obviamente insertado y eso se repite una y otra vez en tu vida. Entonces, la parte de mí que aún no ha sido abrazada es la aceptación. Ok, Creo que lo relaciono que hay la aceptación y que pues mi valor no depende pues, de lo que piensen o digan los demás, sino que yo tengo un valor intrínseco que nadie me lo puede quitar. Esa comprensión, ¿no? Tengo que abrazarme, aceptarme como lo que soy, y yo creo que es ahí la parte que debo abrazar todos los días. qué bonito, exacto. Qué lindo reconocimiento. Te agradecemos por compartírnoslo y obviamente muy interesante. Vamos con Andy. Bueno, yo aquí analizando que esa parte de mí que no fue abrazada es a mi niña interior que creció pensando que tenía que ser fuerte, esforzarme para ser vista, como para ser aceptada, ser aprobada, o sea, que tenía que hacer más, más, más y más y más y más, y como de cierta forma sentía que antes, eso era antes, de pronto todavía repercute porque no lo he realizado del todo, pero sentía que cuando tú tienes que hacer todo y te dicen, ay, qué bueno que hiciste eso, ah, qué buena tal cosa, como que inconscientemente uno quiere un reconocimiento, ¿cierto? Lo he trabajado, pero ahorita respondiendo esas preguntas, siento que como que todavía me falta un poquito y es como la oportunidad de ya dejarlo ir. Entonces sí, creo que a veces Excelente. cuando uno está pequeñito y sobre todo cuando somos los mayores, los primeros hijos, y sobre todo en la época de nosotros, ahora no tanto, pero en la época de nosotros,
y los papás de nosotros y hacia atrás, ellos dejaban la responsabilidad en el hermano mayor desde muy pequeñito, o sea, a los 5 años ya tenía que estar cuidando a los hermanitos que venían atrás, 5, 6, 7 años. Entonces uno crecía, por ejemplo, yo sentía desde pequeña que yo estaba en un cuerpo chiquito de niña, pero que mi mente pensaba cosas de grande, ¿sí me entiendes? O sea, como que se me sentía como una responsabilidad de grande. Entonces, de alguna manera también no me sentí que pude como disfrutar al 100% esa parte de mi niñez porque yo sentía que tenía que estar pendiente de mis hermanos, pendiente de mis papás, de muchas cosas, aunque ellos, o sea, yo sé que ellos no tienen la culpa, porque eso fue lo que les enseñaron, pero eso era como que lo que uno transmitía y le transmitía, ¿cierto? Que tenés que ser responsable en cosas de grandes. Así es. Muchos de los miedos son insertados de los mismos miedos de nuestros padres. No más algo tan sencillo como lo que comentan en el chat, que estamos aprendiendo a montar bicicleta. Y lo primero que nos dicen nuestros padres, cuidado que se va a caer. ¿Sí? O no haga esto porque le va a pasar esto. Entonces, desde el propio miedo de ellos, de que obviamente nos pase algo, pues nos insertan el miedo. Y como dice Andy, pues ellos no tienen la culpa porque ellos trabajaron con las herramientas que tenían, con las mismas herramientas heredadas de los padres de ellos. Entonces, es algo generacional, pero ¿qué sucede? Cuando nosotros comenzamos a conocer estos ciclos, entonces somos ese eslabón que viene a romper absolutamente todo eso en nuestra generación. Entonces es muy importante. Ahorita vamos a hablar acerca del ciclo precisamente de la procrastinación, que es lo que sigue después del miedo. Vamos a escuchar ya por último a Normita, bien cortito y sustancioso, y nos vamos con el siguiente tema. Vale. Entonces, en este caso, yo siento que lo que tengo que abrazar es mi pasado y centrarme en todo lo que son mis valores para ponerme en acción sin tomar, o sea, sin estar tan juiciosa ni dura conmigo misma. ¿Qué otra parte de mí necesito abrazar? A la niña que sufrió de rechazo, humillación, ridiculización constante por parte de sus padres. O sea, eso es lo que me falta abrazar y ya, Exacto. soltarlo. Y externalizarlo y despedirlo y hacer todo el proceso para que, como decía Isabelita, reconciliarnos con esas emociones. Pero ahorita vamos a ver como el ciclo, que es bien, bien interesante, ese ciclo que nosotros tenemos que conocer, porque ahí radica mucho de poder tener esa conciencia de dónde viene todo esto. Sí, porque esto no viene únicamente porque se nos fue insertado y porque a nuestros padres, pues ellos también tenían miedo y a su vez los abuelos y etcétera. Entonces, primero que todo, eh, hay una falta de conexión con el para qué, ¿sí? Entonces, no saber verdaderamente el propósito y el para qué y el por qué queremos hacer las cosas, entonces nos paraliza. Y el segundo punto es la falta de merecimiento inconsciente. Entonces, no nos sentimos listos para recibir lo que vendrá si damos el paso, ¿sí? Si todos diéramos ese paso hacia adelante, es algo que es inconsciente. Esto, ¿cómo se resuelve? Porque aquí lo que importa también no solamente es, bueno, el origen, no, cómo se resuelve. Entonces, esto se resuelve con disciplina, con la creación de diferentes tipos de hábitos, ¿sí? Y adicionalmente, con la manifestación de poder ir insertando nuevas creencias a nuestra vida que nos va a subir básicamente esa vibración, esa energía, ese sentir, ¿sí? ¿Cómo nos sentimos cuando vamos a hacer algo? Es clave, porque si nos sentimos mal, entonces aflora el miedo, ¿sí? Porque una cosa tiene que ver con la otra y contrarrestar esto es avanzar el siguiente paso aún con miedo. Entonces, en ese momento vamos a crear una mejor alineación. ¿Y cómo lo hacemos?
teniendo la certeza de el para qué es que yo voy a hacer esto, ¿sí? Entonces, cada vez que sintamos miedo de hacer algo que inclusive nos apasiona, entonces hagamos una lista de los para qué y los por qué yo quiero hacer esto. Ahí están muchas de las respuestas. ¿Por qué? Porque ahí es cuando vamos a tomar una decisión supremamente motivada y va a ser una acción que fluye, ¿sí? Eso es algo muy importante. ¿Por qué nos paralizamos también? Nos paralizamos por el juicio y a ser visibles. Entonces, una de las raíces más grandes del miedo, la parálisis y la procrastinación es el miedo, ¿sí? Es el miedo a ser vistos, ¿sí? A tener vergüenza. Alguien decía, no, lo que pasa es que yo me coloco colorada la cara cuando me toca hacer algo que yo sí quiero hacer, pero no me siento capaz de hacer. Entonces es el miedo a ser visto, a ser juzgado, a ser criticado, especialmente cuando venimos de entornos donde el destacar era una burla. Entonces, hoy en día lo vemos y siempre en las generaciones lo vemos, de que cuando estamos en algunas sesiones y le preguntamos a la persona cuándo fue la primera vez en tu vida, en tu línea de tiempo, que sentiste esa vergüenza, esa exclusión, esa parálisis. No, cuando estaba pequeño y me sacaron al tablero, todo el mundo se le dio risa. O sea, ¿y qué siente ese niño en ese momento? Pues trágame tierra, eh, el miedo al que dirán los demás, el miedo a equivocarme, inclusive el bloqueo total. Llevamos totalmente preparado lo que vamos a decir y nos podemos quedar inclusive en blanco. Y básicamente esto activa unos arquetipos que es como la niña silenciada, el niño silenciado, aquel que se siente inclusive culpable por brillar, porque viene de estos sentimientos totalmente insertados. Algo muy importante es reconocer que nosotros no venimos a este mundo para ser aceptados por todo el mundo. Nosotros hemos nacido en este mundo para despertar a quienes están listos, ¿sí? Listos a transformar su vida. Poder nosotros tener esa conciencia y atrevernos a hacer aquello que nos da miedo es lo que va el día de mañana a dar una gran satisfacción y un gran impacto en la vida no solamente de nosotros, sino en las personas que están preparadas también para brillar y que se pegan de nuestra experiencia para saber que sí se puede, ¿sí? Y el miedo como gasolina es algo maravilloso. Sí, el miedo como gasolina es algo maravilloso, porque no tiene que ser perfecto todo lo que hagamos, esa es otra cosa. Y el cuarto punto es la sobreexigencia, algo que impide y que activa la procrastinación es la sobreexigencia. El hecho de nosotros no, o sea, de reconocer de que no todo tiene que ser perfecto. ¿Por qué? Porque la acción imperfecta es el camino sagrado a poder transformar nuestra vida y transformar la vida de otros, ¿sí? Entonces, lo único que nosotros tenemos que esperar de nosotros mismos es decir, sí, lo voy a hacer. Hoy elijo hacer tal cosa, ¿ya? Porque nos han entrenado para pensar que primero tiene que haber una seguridad en todo. Pero en el mundo en general, la seguridad no existe. Lo que existe es tomar la decisión. Cuando tomamos la decisión viene la certeza. ¿Qué tenemos que pensar en estos momentos? ¿En qué momento sentiste que hiciste algo tan bien, tan bien? ¿Sí? ¿Qué impacto tuvo en tu vida? Y en ese momento, ¿cuál fue tu emoción? Analicemos eso. Recuerden en su línea de tiempo algo que hayan hecho y que no se hayan sentido, ¿sí? Emocionalmente mal, sino todo lo contrario, emocionalmente bien.
Analicen esa pregunta. ¿Cuándo se sintieron emocionalmente bien haciendo algo relacionado con el hecho de haber tenido miedo en algún momento y ese día superaron ese miedo y lo hicieron? Como lo que nos contaba Isabel, yo salí, abracé la oscuridad y pude dormir. Ah, bueno, ¿cuál fue la acción que cada uno de nosotros hizo? Y prácticamente despachamos esa procrastinación, esa postergar, ese miedo. Vamos a tomarnos 3 minuticos y abrimos micrófonos. Listo. Vamos de primero con Isabel. Vamos con Isabelita. Vamos con Isabel, te escuchamos. Bueno, aquí hay dos cosas importantes. La número uno, yo sentí mucho miedo. Yo tuve 7 hijos y de los 7 hijos se me murieron 5. Entonces ahí tuve mucho miedo, o sea, durante todo el proceso, cuando quedé en embarazo de mi hija Laura, cada instante yo me revisaba que cualquier movimiento, cualquier cosa que me sucediera, yo llamaba al médico o la enfermera, yo cogía un taxi, yo me iba, mejor dicho, a mí me dijo mi jefe, ah, no, señorita, entonces tú no te puedes peinar el pelo porque todo es médico. Le dije, pues sí, qué pena, jefe, pero yo tengo que cuidar este embarazo. Y yo sentí mucho miedo, de serio, sentí mucho miedo porque yo un día fui muy fuerte y yo soñé que yo había ido a denunciar a los ginecólogos, porque un día cualquiera yo estuve donde el médico y un médico muy grande me dijo, vete, que te saquen ese muchacho porque no tenés nada y está muy mal y ya se murió. Y resulta que era mi niña Lady Laura. Yo tenía 3 meses y a los 6 meses de embarazo, yo saqué fuerzas de donde no tenía y me fui. En el sueño que tuve, me fui en la vida real para donde el vigilante. Le dije, señor, cuénteme una cosa, aquí hay un jefe de ginecólogos. Y me dijo, sí, claro, el doctor Palacio. Y yo me fui para el doctor Palacio y hablé, le conté toda mi historia y me dijo, tu embarazo es un embarazo muy valioso y vamos a poner cuidado con eso porque tu hogar es un jardín sin flores. Yo le dije, claro que sí, doctor, qué maravilla, gracias. Y le dijo a la secretaria, yo no sé tú
¿cómo vas a identificar a esta señora? Porque el día que ella venga al hospital, me buscas. Y así fue. Ese día yo sentí que ella quería como salirse del vientre y me daba golpes y yo no me bajé para el trabajo, yo me fui directo para el hospital y le dije al médico, doctor, yo me siento muy rara, yo tengo una cita con usted dentro de 4 horas, pero yo me vine de una vez porque me siento extraña. Móntate a la camilla, yo te examino. Y dándole la orden a la enfermera le decía, orden de hospitalización ya. Y yo recuerdo que me acordé de las palabras del doctor Palacio y salió por una ventanita y me dijo, me le dan la bata, por favor. Yo entré por encima de un montón de señoras y me dieron la bata y inmediatamente fui atendida. ¿Qué pasó ahí? Tuve miedo, claro, yo tenía miedo para todo ese proceso que tenía y por los antecedentes que tenía de mis otros hijos. Pero era la fuerza interior que yo tenía. Yo decía, vamos con toda, vamos con toda, vamos con toda. ¿Cómo es que me pasa lo siguiente? Ahí hay muchos médicos o enfermeras que le van haciendo a uno el monitoreo, el chequeo médico, y yo no sabía si era una médica, una enfermera o era quién. Yo le dije, señorita, hágame un favor, o doctora, me disculpa, el doctor Palacio se encuentra acá, y me dijo, sí, él está, y perdón, Héctor Cortés. Héctor Cortés está acá y me dijo, sí, Héctor, de la 1, no sé qué significará eso allá, pero se sentó ahí al pie, porque ella conocía toda mi historia. Yo no tuve que hablar. Y eso fue como las películas. El miedo que me dio el impacto cuando me llevaron por toda esa clínica, porque él empezó a pedirle a todo el mundo, ¿qué hago con esta paciente? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y le decían, corte, raje, 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 corte, sáquele ese bebé. Y claro, efectivamente, él pidió tantas opiniones y cuando llegó donde mí, claro, yo tuve mucho miedo. Pero yo dije, Dios mío, yo me entrego a ti, yo sé que esto va a ser algo maravilloso. Cuando a las 4 de la tarde, él rajó y me sacó mi niño. ¿Saben la Qué lindo. emoción? Eso es increíble. O sea, para mí, eso fue el momento más valioso de mi vida. Súper valioso. Fue algo, mejor dicho, se me olvidaron todos esos obstáculos, todo eso que yo pasé, no importa, no importa. Pero yo logré el objetivo. Y ya cuando fui Qué a bueno, salir de la Isabel. clínica, cuando salía de la clínica, ya termino, le dice al doctor Palacio a todos los médicos que salieran para que me diera me felicitaran y me diera la manito así. Yo, ay, de mí no se me olvida. Entonces, el miedo se convirtió en una emoción muy fuerte, maravillosa. Exacto. Entonces, tener esa recordación de esa emoción y que cada vez que de pronto venga un miedo, tú puedas recordar absolutamente todo lo vivido ese día, va a hacer de que tú puedas seguir tomando acciones imperfectas, ¿sí? Porque todas las acciones que nosotros a veces hacemos son imperfectas desde todas las posibilidades que nosotros tenemos y la vida responde a las personas que se mueven. La vida no responde a quienes constantemente, ¿sí? Tal vez están esperando que algo suceda y sin poder moverse y sin tomar esas decisiones. Entonces, muy linda tu experiencia, Isabelita. Vamos a escuchar a Andy y a Wilson. Andy, cortico pero sustancioso. Bueno, Gracias. uno fue cuando me independicé hace ya como 12 años, que saqué mi cabina de cosmetología. Tenía mucho miedo porque no sabía si me iban a seguir las clientas, pero fue un éxito total, un éxito. Y como por 5 años fue muy exitosa. Después pasaron cosas, pues, experiencias que ya me llevaron pues a otras cosas, pero al principio fue muy bueno. O sea, para mí fue una experiencia maravillosa porque eso me dio como seguridad, independencia, tener la capacidad pues de poder hacer algo por mí mismo. Y mientras que escribía eso, se me vino el recuerdo de cuando estaba en la escuela que me encantaba dibujar, pero me encantaba, yo creo que era la materia donde mejor me dibujo.
Y yo era muy introvertida, demasiado, yo era muy penosa, casi no hablaba ni nada. Y era como el único momento en esa materia, cuando teníamos que hacer dibujos, donde yo me sentía como libre, donde yo me sentía yo misma, o sea, yo sentía una felicidad tan grande y era capaz de interactuar con los otros, o sea, yo apenas estoy como eh, recordando eso y socializándolo. Era muy bonito, incluso dibujaba también que me hacían fila para que les hiciera los dibujos a los compañeros. Los profesores me felicitaban. Entonces yo digo, bueno, definitivamente cuando uno hace lo que quiere y lo que le gusta, cómo se siente diferente, ¿no? No te escuchamos, Ana. Sí, Estás así bloqueada. es, ajá, así es precisamente. Cuando uno hace lo que le apasiona y no importa lo que haya sucedido inclusive en el pasado, eh, comenzamos a través de esas emociones a tomar decisiones valientes, ¿sí? Sin importar el miedo. Y cada vez que tomamos esa decisión de dar un paso más hacia adelante, sin importar del miedo, entonces nos vamos llenando de más poder, absolutamente de más poder, ¿sí? Y dice que una decisión valiente con miedo tiene más poder que 1000 horas disfrazadas de análisis. Porque el análisis, que lo voy a pensar, que de pronto más adelante, que de pronto después, es una procrastinación y un miedo disfrazado. Vamos con Wilson. Bueno, muchas gracias nuevamente. En una ocasión hicieron una convocatoria que quien quería dar una charla de desarrollo personal a un grupo de jóvenes. Como pues siempre me ha gustado los temas de desarrollo personal, pues con todo el miedo, acepté el reto, fui, era incluso en otra ciudad, me preparé, fui, di la charla y al ver a esos jóvenes y a las personas que nos acompañaban tan contentos, tan metidos en el tema que realmente les llegó al corazón lo que yo les estaba hablando, pues eso me hizo sentir demasiado bien. Y, y pues además de eso, pues otras experiencias de ese tipo ya en lo religioso, como te comenté en algún momento, que hace algún tiempo pertenecía a una congregación y pues en muchas ocasiones me tocaba dirigirme ya con temas bíblicos a 300, 400, 500 personas y que lo hacía pues con solvencia, digámoslo así, pues porque conocía el tema, eso me hacía sentir emocionalmente también muy bien. Eso es lo que quería compartir. Excelente. Vamos con Norma. Gracias, Wilson. Pues uno de mis más grandes miedos que después superé fue la primera vez que le di terapia a una persona fuera de mi familia, o sea, fuera de mi esposo y mía, ¿no? Porque yo había estudiado todo esto solo para mí, pero pudo más mi miedo a que le cortaran la pierna a la persona que el hecho de decir que yo hacía estas cosas, ¿no? Entonces, esa vez que sentí un terror terrible de, ay, ¿qué van a pensar? O sea, no sé si me van a rechazar o lo van a aceptar o qué va a pasar, pero ya cuando le dije, mira, yo manejo este tipo de terapias, no sé qué va a suceder porque mi miedo también era de decir que yo pudiera hacer algo que realmente no funcionara, o sea, de fracasar antes de dar el paso, ¿no? Entonces yo fui muy clara y precisa y le dije, mira, a mí esas terapias que me enseñaron me dicen que se puede lograr, pero yo no sé que se pueda lograr aquí, pero lo podemos intentar. Entonces ya después de eso, pues gracias a Dios, igual, pues logramos que se salvara la pierna de la persona, se logró cicatrizar, logramos bajarle la glucosa y eso fue lo que me llevó a empezar a dar terapias externas, porque ellas me trajeron gente, o sea, me empezaron a promover y de Excelente. ahí Así comenzó es. mi carrera de terapeuta. De los logros, ¿sí? De la sumatoria de los logros es como el combustible que hace que lo volvamos a repetir la siguiente vez. Vamos con Rocío.
cortico pero sustancioso. Luego Miriam y Sandy, para seguir al último bloque que viene buenísimo. Gracias. Pues uno de mis grandes logros y que sí me da mucho orgullo es que una vez fui con un amigo a un parque en donde había como un juego de destreza en el aire. No sé si han visto unos bloques de madera que se mueven y hay, por ejemplo, una cuerda así donde como en el circo que se camina con una barra de equilibrio. Y yo siempre he sido muy miedosa para esas cosas. Y mi amigo me molestaba tanto y me decía, no te atreves, no te atreves. Y yo le dije, no, es que no puedo. O sea, de verdad que me paralizo. Total que echamos un volado, acá en México así le decimos, a aventar una moneda. Yo perdí y con muchísimo miedo iba temblando de verdad. O sea, me pusieron el casco y no podía. En un momento sí me bloqueé y la muchacha que era la asistente me dijo, ¿quieres parar? ¿Quieres regresar? Y tenía 4 o 5 personas atrás, incluyendo mi amigo que me decía, Chío, de verdad, si quieres nos regresamos. Y yo en mi mente me decía, y aparte estaba lloviendo. Entonces era un súper reto estar en el aire y yo temblando, temblaba de verdad, pero a mí misma me decía, no puedes hacer esto, o sea, no puedes retroceder y avancé, la muchacha me ayudó y todo. Y la verdad que ahora que recuerdo que lo logré, o sea, lograr el circuito de esos retos en el aire, me da mucho orgullo porque yo no podía creer que lo hubiera logrado, ¿no? O sea, cuando recuerdo que me vi caminando sobre esa, no sé cómo le llaman, que es una cuerda que vas como pasando tu piecito uno adelante del otro. Y yo dije, wow, ¿cómo lo pude lograr? O sea, sí bajé temblando, pero me acuerdo que a mi novio le dije, no sabes lo que me pasó yo, o sea, lo logré. Y cuando me acuerdo, tienes razón, esa sensación me empodera. O sea, que digo, wow, me atreví y lo pude lograr. Excelente, así es. Gracias. Recordar nuestros logros es algo maravilloso y es lo que hace que ese sea el impulso para poder hacer lo que queramos. Vamos con Miriam y Sandy. Buenas noches. Bueno, yo empecé trabajando como en unos jardines infantiles. Era como guía, una guía, digamos, asesorando tareas en niños entre 5 y 12 años, entre grado 0 y grado, ¿cómo se llama acá? Hasta quinto de primaria. Entonces, pues, digamos, yo empecé en eso y cuando yo inicié, yo no podía dar órdenes a los niños, a mí me temblaba la voz, como decimos acá, le salen a uno gallos en la voz y yo no podía. Y había niños pues terribles, terribles en su comportamiento. Y la verdad que yo me sentaba, cuando terminaba la jornada, yo me sentaba en la escalera a llorar, a llorar porque me sentía tan impotente de no poder hacer algo por esos niños, de no poder cambiar esos comportamientos que tenían, porque pues habían chicos que por decir así a patadas rompían las chapas, hacían unas cosas terribles que yo me quedaba impresionada porque pues eso no lo hacían mis hijos. Entonces yo me sentaba a llorar. Ya después de eso pasé como líder de mi comunidad y tuve pues bastantes logros en mi comunidad. Bueno, con los niños también tuve algunos logros porque fue como cambiar los niños en ese estado de una emoción tan terrible de rabia, de sentir cosas que hacían que uno decía pues, o sea, uno no cree que un niño puede hacer tantas cosas siendo tan chiquitico de 5 o 6 años y pude cambiar esos comportamientos en ellos. Luego en mi comunidad, pues yo lideraba una comunidad, yo fui presidente y vicepresidente de Junta de Acción Comunal y también me temblaba mucho la voz. Yo recuerdo que me bloqueaba, que no sabía qué decir, cómo decir las cosas. Sin embargo, las decía y luego ni siquiera me acordaba de qué había dicho. Y pues igual la gente me aplaudía y que muy bien, que no sé qué, pero yo no recordaba cómo había dicho las cosas. Aunque planeaba pues qué iba a decir, pero no me acordaba, me bloqueaba. Y ya luego empecé a trabajar con un departamento acá en Colombia que se llama el Departamento para la Prosperidad Social. Y yo era el enlace de Familias en Acción, se llama acá un programa. Y tenía que hacer reuniones muy seguido, tenía que hacer convocatorias y hacer las reuniones para 800 personas. Y yo pensé que no lo podía hacer y lo logré. Y fue muy satisfactorio, ya uno va cogiendo confianza
va tomando confianza en uno mismo y ya después hace las cosas porque uno ya sabe cómo se maneja, entonces eso le da a uno la facilidad de poder expresarse. Qué Esos han lindo, sido como mis logros, a pesar qué de que he linda. sido una persona muy miedosa y procrastinadora. Gracias. Gracias, Miriam. Gracias, gracias por compartir tu experiencia que inspira además, ¿no? O sea, no importa el miedo que sintamos, tenemos que avanzar y poner acción. Listo, vamos por último Gracias. con Sandy, Sandy Patricia. Hola, buenas noches, tengan todos aquí. Bueno, eh, uno de mis grandes miedos era dar como esas terapias prácticas que en mi universidad nos exigían que las hiciéramos para poder aprender un poco más. A mí en lo personal yo decía, no, que no se me hacía nada difícil, pero en el momento que yo conocí el caso, que yo hablé con la mamá del niño porque era un problema de aprendizaje, la mamá se desenvolvió, la mamá lloró y entonces en ese momento ella me dijo que en la familia se reflejaba una carga emocional muy débil, pues por todo lo que estaba sucediendo con el niño. Entonces, en ese momento yo miré la angustia de la mamá y la súplica de cómo la mamá, tanto como el docente que estaba a cargo del niño, nos pedían ayuda en ese momento. Entonces yo en ese momento em, mire que era muy corto para lo que él necesitaba. Entonces me dio tanta angustia, tanta impotencia y una ansiedad porque tenía una gran responsabilidad en mis manos. Entonces ahí surgió ese temor de sentir que no era suficiente, no por mis capacidades, sino que por el tiempo que nos habían brindado y de no tener alguna herramienta que él pudiera necesitar. Entonces, la reacción de la madre hizo como de que me enfocaran más en mi autoexigencia y decir, me tengo que dedicar al niño y descubrir la manera de cómo lo tengo que intervenir, cómo él puede verse el bienestar y eso. Y me costó separar emocionalmente lo profesional y por un momento sentí que esa situación me estaba dando. Pero sin embargo, conforme iban pasando los días, yo hablaba con el niño, logré concentrarme en el proceso que estábamos haciendo con el niño y ahí pude aplicar todo lo que aprendí. Y si no sabía algo, pues me esmeraba en poder entender y aprender algo que no estaba dentro de mí. Y pues ya con eso, al mirar los avances, al mirar que el niño estaba más alegre, que se estaba adaptando con sus otros compañeritos, yo ya me sentía algo más mejor y pues eso me enseñó que debemos de tener más confianza en sí mismo y que a pesar de todas las adversidades que puedan tener las otras personas, nosotros también tenemos que tener un poquito de empatía y pues eso ha sido. Muy linda, Sandy, gracias por compartir tu experiencia. Así es. Ante todo, confiar en nuestras capacidades. Y como decía Sandy, si algo no sabemos, eso no significa de que somos fracasados o que somos menos competentes. Todo lo contrario. Cuando yo empecé a dar clases, yo escasamente tenía 24 años y le daba clases a jóvenes y claro, yo también era una persona muy joven y la responsabilidad tan grande de enseñarle a estos jóvenes cosas que yo escasamente apenas había aprendido hace un año y que muchas veces sentía que no lo sabía todo, ¿no? Pero cuando me dieron ese cargo de responsabilidad, eh, mi decisión fue superar ese miedo, ¿no? Y aprender más de lo que tenía que enseñarle a ellos. Y ahí comienza, ¿no? Comienza la carrera de todos modos hacer las cosas con miedo y todo, porque enseñarle a niños y enseñarle a jóvenes, y cuando obviamente tenemos algún tipo de trauma o venimos de pronto de situaciones escolares donde sufrimos bullying, etcétera, etcétera, pues eso era un gran reto.
Y poder superar eso fue algo maravilloso. Ahora vamos a terminar con los 7 pasos valientes, porque avanzar en el tema de la procrastinación y el miedo, no hay nada más ni nada menos que valentía. Y no se trata de no tener miedo, sino que se trata de avanzar, ¿sí? Con el corazón inclusive latiendo fuerte, el corazón pues en la boca, como decimos acá en Colombia, pero con un alma decidida a que lo vamos a lograr. Entonces el primer paso es reconocer la mentira disfrazada. ¿Sí? La mentira disfrazada de lógica, lo que aparentemente pensamos que es lógico. No, no lo puedo hacer porque no tengo las herramientas, porque tengo pocas cosas, porque casi, o sea, porque obviamente ya tengo el conocimiento, pero no tengo la práctica. Pero ¿cómo vas a obtener la práctica si no comienzas a hacerlo, ¿no? Entonces, la procrastinación suena de manera inteligente y te dice, no es el momento, prepárate más, ya lo harás más adelante, pero en realidad es el miedo, ¿no? El miedo, como me decía uno de mis mentores, es el miedo con tacones altos, ¿sí? Entonces hay que desenmascarar esa verdad disfrazada y tenemos que sobrepasar eso. El paso número 2. Mira tu postergación, o sea, tu procrastinación a los ojos. ¿De qué manera? Externalizándola, ¿sí? Haz una lista de aquello que hemos estado evitando, desde cuándo lo evitamos, qué has perdido en todo ese tiempo. Y a veces va a poder, sí, esa introspección doler un poco porque se pierde tiempo, se pierden muchas cosas, oportunidades, etcétera, pero también se libera. Entonces, mira tu postergación, tu procrastinación a los ojos. Paso número 3. Haz del miedo una señal, ¿sí? Haz del miedo una señal, no una sentencia. Entonces, cada vez que sientas esa resistencia, entonces digámonos a nosotros mismos, esta es la puerta de entrada donde prácticamente a través de esta experiencia voy a crecer, ¿sí? El miedo solo aparece cuando algo sagrado, algo muy, pero muy elevado está por nacer. Reconocer eso en nuestra vida es lo mejor. Esa es la gasolina que prácticamente simboliza el miedo y que en vez de decir, uy, no, me voy a quedar aquí, no doy el paso hacia adelante, con miedo y todo. Paso número 4. Hanna, Elige perdón, ¿la expresión es qué? Que se me fue la señal. el 3. Haz del miedo una señal. Yo luego les voy a compartir esta grabación y les voy a compartir también Ay, los súper, apuntes. gracias. Entonces, haz del miedo una señal, ¿vale? El paso número 4. Elige una microacción con nombre y apellido cada 24 horas, ¿sí? No digas, voy a avanzar, sino la microacción es, mañana a las 10 de la mañana voy a grabar el video de presentación de mi proyecto, ¿sí? Mañana voy a comenzar a organizar mis redes sociales para que las personas se enteren, pues, ¿qué hago? Entonces, si no comunicamos lo que hacemos, aquí la gran mayoría somos profesionales, coaches, psicólogos, y pues prácticamente la comunicación hacia afuera es vital para que las personas sepan qué hacemos, ¿sí? Entonces, el no poner esa decisión con día, tiempo y hora va a hacer que, no, mañana lo hacemos, pero mañana ¿a qué horas? ¿Sí? Entonces, la acción concreta rompe como ese hechizo del miedo y la procrastinación. Paso número 5. Activa la hora sagrada. ¿Sí? Agenda un espacio muy fijo, ¿sí? Para una acción cada día. No importa si son 10 minutos, si son 5 minutos. En ese momento vas a hacer como esa externalización y vas a abrazar eso que te paraliza y vas a descubrir poco a poco cómo ir avanzando, progresando y creciendo a pesar de eso, ¿ya? Porque la constancia imperfecta, que ya lo vimos, vale más que una inspiración ocasional. El paso 6 es ríndete, ¿sí? Ríndete cuentas en comunidad. Esto que hacemos, reunirnos, aprender las masterclass, las becas y todo eso, rodearte de mujeres y hombres
que tienen estas mismas experiencias, pero que hemos avanzado, progresado, hemos aprendido de nuestros miedos, de nuestra valentía, entonces va a ser que poco a poco nosotros tengamos esa valentía y esa decisión, como lo decía Wilson, de hacer las cosas sí o sí. Lo voy a hacer, voy a hablar 3 veces, voy a hablar cuantas veces pueda. Entonces ahí vamos venciendo ese sentimiento. Hablar en público no es fácil, pero ¿cómo se vence el miedo a hablar en público? Pues hablando en público, porque nuestra voz necesita ser escuchada, nuestro sueño necesita testigos. Y si nosotros no impactamos la vida de los demás, entonces, ¿quién lo va a hacer? Hay muchas personas afuera y muchas personas buenísimas, pero nadie tiene la historia tuya, ¿sí? Nuestra historia es única, tenemos una huella y esa huella merece ser contada. El paso número 7. Celebra cada paso, ¿sí? A veces pensamos, y lo vemos en la música, cuando tocamos un instrumento, necesitamos las notas. Si tocamos una sola nota, solamente es un pequeño acorde. Pero si tocamos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, pues va a ser un gran todo, ¿sí? Y nos va a dar una gran melodía. Entonces, celebrar cada paso es como si uniéramos esas notas y viéramos ese resultado maravilloso. Y no esperemos la perfección, porque siempre que estamos aprendiendo algo, y vuelvo al ejemplo de la música, siempre que estamos aprendiendo a tocar un instrumento, al principio se nos enredan las notas y no va a sonar lo más afinado posible. Todas las personas han pasado por ahí. Pero no tenemos que esperar la perfección para aplaudirnos. O sea, tenemos que aplaudir y abrazar cada logro que tengamos en nuestra vida. Cada paso que damos con el miedo es una victoria, ¿sí? Entonces, aplaudir cada movimiento, honrar nuestra intención, seguir hace que el mismo camino nos comience a sostener. Y para finalizar, una frase bonita que encontré, ¿sí? Hoy no necesitamos tenerlo todo claro, porque no existe la perfección. Existe la perfección en medio de la perfección, ¿sí? La imperfección en medio de la perfección, perdón. Ahí se me trocaron los cables, aquí mi hija me corrigió. Entonces, hoy no necesitamos tenerlo todo, solo necesitamos tener un acto valiente, ¿sí? Uno solo. Tenemos que caminar con certeza, así tengamos miedo. Y el alma camina con decisión. Ser determinados, ser decididos y avanzar así tengamos miedo, esa es la verdadera perfección en medio de la imperfección. Entonces, hagamos las cosas así tengamos miedo. Hagamos cosas pequeñas y las cosas pequeñas irán avanzando hacia las grandes cosas. Hagámoslos así estemos temblando, pero hagámoslo, porque nuestro propósito no espera. Tenemos un gran propósito en este mundo y básicamente si lo dejamos atrás, si lo postergamos, nos estamos privando de nuestro crecimiento y estamos privando a otros que puedan escuchar un mensaje que tal vez es tan importante para ellos que nos estamos privando de esa oportunidad de ver el crecimiento no solamente de nosotros, sino de los demás. No sé si alguien quiera comentar algo ya para terminar. Ya terminamos nuestra masterclass. Ahí les dejé la lista de asistencia porque queremos regalarles un certificado de que asistieron a esta masterclass. Ya con esta hacemos la apertura de nuestras masterclass gratuitas para comenzar a invitar personas y que puedan disfrutar y saborear, ¿sí? Este banquete de información. Doctora, Dígame, sí, escucho. muchas gracias. Estupenda la clase, muy importante para todos. Realmente la procrastinación es algo que también afecta la salud, pero de una manera increíble. Yo he tenido experiencias de personas que han llegado llorando, que tienen ansiedad, que tienen problemas cardiovasculares,
que tienen un miedo, fobia tremenda, baja autoestima, porque no han podido iniciar proyectos con los cuales sueñan, porque tal vez a veces tienen un trastorno de la personalidad, ¿verdad? Que se forma, reitero sus palabras, en la niñez, pero de repente muchísimas personas las vemos y no sabemos cuáles son sus pensamientos, cómo están viviendo con aquella ansiedad, con aquel temor a ser vistos. Entonces nosotros, vaya, todos los que estamos en el área de la salud, tenemos ese reto, un lindo compromiso de poder ayudar a las personas a mejorar en esa área, porque no solamente es la procrastinación emocional, sino hay personas que son autocríticas, hay unas que son súper perfeccionistas, hay otras que postergan porque están en el vicio de las redes sociales. Entonces, yo he visto, en mi caso he visto tantos casos de personas que se encuentran en una situación de dolor, de llorar, porque han postergado cosas muy importantes de su vida, porque están en el vicio de las redes sociales. Imagínense, he tenido personas así. Y entonces, estas personas necesitan de nosotros, necesitan un acompañamiento, ¿verdad? Es importante poderles también aconsejar bien para que ellas realicen estos retos que nos acaba de enseñar la doctora, estos pasos que son muy importantes, podérselos compartir a las personas para que las pongan en práctica y vayan saliendo también, no solo de postergar las cosas, sino de todo el cuadro clínico que genera todas estas cosas. Porque yo he visto cómo las personas reaccionan diferente y su sistema inmune y su sistema circulatorio y todo se está mejorando paso a paso cuando se les da un acompañamiento para poder llevarlos a tomar o retomar sus sueños, sus metas y dejar de postergar para después. Entonces, a mí me fascinó cuando hablaba con ella, con la doctora, el tema, y le digo, wow, yo necesito ese tema porque lo he vivido muy de cerca, ¿verdad? Yo creo que todos en alguna situación de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida también hemos postergado cosas, ¿verdad? Entonces ha sido un placer estar con todos ustedes y muchas gracias. Sé que ya es tarde, así que nos Gracias, vemos en la doctora. próxima. Y Claro que sí. Para todos los de Honduras que me escriban, ¿verdad? Porque tenemos un programa de becas para coaching internacionales y estudios que se los voy a hacer llegar, ¿verdad? Que podemos ayudar a muchos jóvenes de los colegios y profesionales también, ¿verdad? Así que estoy a la orden y me escriben para cualquier información. Gracias, doctora, por su participación que enriquece absolutamente esta masterclass. Ya para terminar, vamos a escuchar a Andy y a Froilán, cortico pero sustancioso. Bueno, va a ser bien sustancioso. Pues primero que todo, gracias, de verdad. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene este miedo y a la procrastinación, ¿cierto? Cuando uno ha vivido eso por tanto tiempo, se sabotea, llega un tiempo en que uno se siente culpable, en que uno se siente mal y uno se siente como, pues casi, ¿será que yo no sirvo para nada? ¿Será que uno, o las personas lo juzgan a uno, pero usted por qué no hace, pero usted por qué eso, por qué lo otro, y se siente mal, pero cuando ya uno empieza a aprender todo lo que nos enseñaste hoy, pues lo empieza a ver de una manera diferente. Y no es como desde la justificación, no, sino como que, madre, o sea, eso no es pereza, no es cansancio, no es que me estoy haciendo la loca, sino que de verdad eso tiene un trasfondo muy fuerte. Pero que el hecho de ya reconocer todo esto, como que le va dando a uno como la fuerza para hacerlo diferente. Y pues yo no sé si es porque ya en todo el proceso que llevo con ustedes, la verdad yo he hecho el propósito de moverme de a poco, pero de hacerlo. Eh, o sea, ya me siento tan diferente que, o sea, esa Andrea que yo te dije en la primera sesión cuando nos conocimos, que él no le daba miedo a hacer las cosas, está volviendo. O sea, me estoy volviendo a encontrar, porque en estos días que he tenido miedo de hacer un proyecto, que tú sabes cuál es, o sea, empiezan a llegar ideas
saboteadoras mías y todo eso, y yo digo, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, yo no sé cómo, y hoy empecé a decirle a las clientas lo que iba a pasar, y ellas eran felices, Andrea, qué micha, que no sé qué, entonces, es que allá nos van a tener más seguido, ay, qué alegría, que espérate, verás cómo te va a ir de bien, entonces eso también me da mucha alegría, porque como que yo decirle eso a ellas como que me empoderan, porque ellas me han seguido por más de 15 años y entonces como que han visto todos mis procesos y como que ellas vean que otra vez voy a empezar a resurgir de otra manera, entonces para mí es muy importante y muy bonito, pero entonces eso también me da fuerza. Pero entonces a lo que voy es que ya por lo menos no me estoy dejando sabotear por los enanos mentales. Entonces, gracias, de verdad, gracias, porque la verdad sí me siento más empoderada. Y gracias por la información de hoy. Gracias, Andy, gracias. Bueno, listo. Ya para terminar, Froilán. Bueno, qué bueno, ¿no? Uno va pasando el tiempo, asistimos a estas clases y uno se da cuenta cuántas cosas se ha postergado, ¿no? Del mismo, como esa inseguridad que puede ser el mismo miedo, ¿no? De uno poder hacer las cosas. Esto me lleva a que debo no postergar más, es eso que pienso que puedo hacer por muchas personas y es a través del manejo de las redes, ¿no? Hoy quedé impactado porque eh, la muerte de este chico allí, de ese niño, porque fue un niño, dijo, o sea, nadie lo escuchó, de pronto no estuvieron al lado de él. Eh, ¿Cuántas personas hay así, a la cual pues en todo un cúmulo de personas como los que estamos aquí participando en este aprendizaje podríamos ayudar y evitar ese caso que me dejó impactado hoy porque era un peladito, un niño, y su mirada que aparece en una foto reflejada me dejó como consternado. Y lo que yo dejado he postergado por no enfrentarme a esas redes, verdaderamente ir a conocer en qué puedo yo aportar a una persona en un estado como ese o como muchos estados, como lo he hecho con muchas personas en el estado de drogadicción, ¿no? Entonces pienso que hay cosas que volver a levantar. Gracias, Hanna, por esa clase de hoy, fue fabuloso. Gracias a todos, gracias por asistir. Ya luego les compartiremos el link. Este va a quedar en el canal de YouTube. La gran mayoría de los videos de nuestro canal de YouTube están ocultos porque hacen parte de pues, todo el programa de formación, pero este va a ser uno de los que va a estar visibles y de ahora en adelante todas las masterclass que hagamos van a estar visibles y también vamos a subir a la plataforma casi 27 capítulos que tenemos de la brújula. Lo vamos a también a subir tanto a la plataforma como a YouTube para que puedan ustedes tener toda esa información. Así que nos despedimos. Andy por ahí levantó la manito, pero ya nos vamos a ver. Ve, es algo que me parece muy importante y es que de lo que hablabas aquí de los 7 pasos, en uno de ellos hablabas de hacerlo de a poquito. ¿Sabes de qué me estoy dando el permiso? Me parece muy importante que lo sepan para que también se empoderen. Y es que como yo me sobreexigía tanto, 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 que pensaba que tenía que ser perfecto y hacerlo cada vez mejor, que me estoy dando el tiempo, o sea, es el tiempo, o sea, no sobreexigirme, sino que un pasito como a la vez, como que voy a hacer esto, me voy a dar tiempo de pensar esta cosita, de hacer la otra, de moverlo de esta forma, y entonces mi mantra es, de no hacer nada, ya estoy haciendo algo. Exacto. Un día a Y la de no vez, haber visto el un paso a la resultado, vez. cierto, y el resultado que no vi de no hacer nada, pues por lo menos ahora estoy haciendo algo y sé que lo voy a ver. Entonces yo misma como que me doy ese ánimo y ya no me doy tan duro porque me daba muy duro, porque entonces llegaba a los extremos de, me daba tan duro que no hacía nada y el no hacer nada, ¿cierto? Claro. Excelente, Entonces, así es. Tenemos que hacer un paso a la vez, un día a la vez. Escojamos el tiempo que queramos disponer para eso y no en vano, programas tan importantes como los AAA y todo lo que tenga que ver con adicciones
ellos lo que dicen es eso, ¿no? Cada 24 días renuevo mi compromiso para hacer que las cosas sucedan en mi beneficio, en el beneficio de mi vida. Entonces, algo maravilloso. Me despido de ustedes, supremamente bendecida, y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Muy agradecido. Buenas Ana. noches. Gracias. Buenas Gracias, noches. hermano, gracias. Bendiciones. Buenas noches, muchas Bendiciones. gracias, Gracias, bendiciones. buenas noches, gracias.